Hola a todos, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar en la tercera parte del cuarto capítulo de este interesante Generación Idiota de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Al nacer nos hace falta todo, pero todo lo que obtenemos en nuestro desarrollo se nos ha dado a través de la educación. Educar significa conducir fuera de sí mismo, y pues en todas las sociedades hay mecanismos, artefactos e instituciones que intentan cumplir esa función, que pretenden llevarlos a pensar. O bueno, se supone que así debería ser. Hace rato, pero rato, que la educación dejó de ser lo que debería ser. Un cultivo para formar al hombre como un ser disciplinado, prudente y moral. Por mucho tiempo, originalmente, como se supone que era el concepto, la educación iba entrelazada con la teología, con la antropología, con la ética, con la estética, con la política. Pero todos esos sentidos profundos y reales de lo que se supone debería ser la educación están perdidos hace rato. En la educación, tal como está hoy, ya no hay ningún contacto con lo divino porque Dios está muerto. La educación no forma al hombre como hombre porque el hombre está muerto. La educación ya no cultiva al hombre porque lo único que quedaron fue industrias culturales que lo que hacen es aniquilar el sentido de lo que es la cultura de una manera vulgar. La educación tampoco forma al hombre políticamente porque lo único que hace es adoctrinarlo. La educación ya no puede decir tampoco nada acerca de lo que es bueno o que es malo porque hemos dejado atrás la era moral y debemos conformarnos con la posmoralidad. De acuerdo al modelo educativo actual, es mejor no decir que algo es bueno o algo es malo. Es mejor que ni nos interese. Cada quien con su vida. La educación, en vez de invitarlo a su merced y a mí a aprender acerca de la moralidad, lo que nos hace es desaprender lo poco que sabemos. Y entonces, como en nuestra generación se celebra toda la diferencia, se celebra hasta lo malo. La moral que en algún momento permitía que como sociedad estuviésemos unidos, porque pues eso hace el sentido común, ahora ha sido despojada también de la dimensión del deber. Sí, porque es que un individuo completo, autónomo, maduro, es una persona que se debe a sí mismo y a los demás. Es decir, que no hay derechos sin deberes. Es tan sencillo como una moneda, cara y sello. Con el humano es lo mismo, derechos, deberes. Y son ambas caras las que forman al mismo individuo. Por eso se supone que una persona autónoma es el producto de la verdadera educación que lo cultiva, que lo forma. Lamentablemente ahorita, aquí y ahora, la moral ha sido reemplazada por la posmoralidad, la cual nos dice que tranquilo, que no le prestemos atención a nuestros deberes, sino que más bien le prestemos atención a nuestros deseos. Casi que apostaría que su merced ha escuchado o ha leído frases como: haz lo que tu corazón te indique, déjate guiar por tu corazón siempre sabe qué debes hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como la única obligación moral de nuestra sociedad es el cumplimiento no del deber, sino del propio deseo, pues la vida en sociedad depende como nunca de la maquinaria estatal, ¿sí? Porque el Estado entonces debe velar por el cumplimiento de esos deseos. Así estos deseos sean incompatibles entre los propios individuos y además dificulten aún más la convivencia. Entonces, para ejercer su control, el Estado se ha apoderado de la educación, pero no como la conocemos, para cultivar al hombre, sino para adoctrinar al hombre. Entonces, cualquier instancia educativa, cualquier institución, cualquier persona que no se someta a su estricto control, entonces hay que acabarlo, hay que sacarlo, hay que meterlo preso. La más dañina de todas estas instituciones educativas para el Estado es la familia, a la que hoy en día todos los gobiernos progresistas combaten sin descanso, quieren acabarla. ¿Cómo busca el Estado someter a su más estricto control? Pues de muchas maneras, pero la más reciente es en nombre de la educación sexual, porque se supone que los padres no están capacitados para enseñarle esto a sus hijos, así que el Estado se va a encargar de hacerlo. No se preocupe, definitivamente el tema del sexo se ha convertido como en una obsesión en los organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas. Por ejemplo, en 1994 se solicitó a todos los estados que además del aborto legal tenían que implementar políticas educativas para reducir la natalidad. En 1995 las Naciones Unidas le pide a todos los estados que por favor se comprometan con la ideología de género. Hola. Y bueno, para estos tiempos con la Agenda 2030, pues las Naciones Unidas definitivamente no han dejado nada, ninguno de sus objetivos con algo que no tenga que ver con el género, con el sexo, con la sexualidad. Y así, la ideología de género hoy en día es un dogma escolar, incluso contra la voluntad de sus propias familias, violentando de esta manera sus creencias y sus valores.
pero ¿a quién le importa? En nombre de la educación sexual integral, los niños son sometidos a adoctrinamientos de lo más repulsivo que usted se pueda imaginar. Por ejemplo, maestros bien adiestrados por el sistema educativo les enseñan a los niños cómo masturbarse, cómo practicar sexo oral, cómo ser drag queen, cómo mantener relaciones sexuales anales, cómo utilizar los juguetes sexuales y lo más importante, enseñarles a los niños a creer que la identidad sexual es una construcción que su merced mismo puede armar con las infinitas posibilidades que hay. Y aquí Agustín nos cuenta algo interesante. En una sociedad donde no paran de decir que el hombre violenta a la mujer, no saben ni siquiera definir qué es un hombre o qué es una mujer. Absurdo, ¿no? O sea, se le está enseñando esto a niños de preescolar, niños que ni siquiera saben dónde viven, pero deben construir su identidad de género, su expresión de género y su orientación sexual. Hágame el favor. Las organizaciones internacionales promueven a que los estados construyan cartillas de educación sexual. Por ejemplo, en Guatemala, en una clase en la que se habla de la masculinidad y la feminidad, claro, desde un sesgo ideológico, al final de la clase se le dice a los niños que respondan, entre otras preguntas, esta: ¿crees que estos roles se pueden cambiar y ser hombre y mujer de una manera diferente? En Perú, por ejemplo, en una clase de identidad de género donde se brindan herramientas de deconstrucción de género, se hace una pregunta para responder en la cartilla. ¿Qué podría hacer el profesor para que los y las estudiantes cambien su estereotipo de género? En Argentina, el manual para docentes del Ministerio de Educación insta a que por favor los docentes cancelen las historias de amor heterosexual romántico de ciertos cuentos, poemas y canciones, y ahí donde no lo hagan. Otro manual le enseña a los niños que la identidad de género solo va definida por su autodefinición, nunca por terceros, y menos por la biología. Y entonces, una de las actividades de este manual es el juego del género opuesto, donde tú vas a dibujar a un niño con otra edad, otra orientación sexual y otro nombre. Y ese va a ser tu otro yo, tu género opuesto. Hágame el favor. Y donde los niños no hagan esta tarea, tienen su cero. De esta manera los niños se ven obligados a mutilar su propia identidad porque una cartilla lo indica. En nombre de la educación sexual. Si uno pensaba que en la escuela o el colegio esto era grave, póngase hoy en día a debatir ideas en la universidad y va a ver cómo le va yendo. Y más si son ideas contrarias a la ideología misma de la universidad o de un profesor. Se supone que la universidad debería ser ese centro donde se debaten ideas, donde hay expansión de conocimiento, donde nos atrevemos a dialogar. Hace rato que dejó de ser así. Todo estudiante sabe que si en este momento osara por defender la vida del no nacido, tendría situaciones demasiado desagradables con las cuales lidiar, aparte de toda la carga académica. O si un estudiante dijera que el sexo biológico es importante para determinar la identidad, sería tachado rapidísimo como un antiderechos, le imputarían todas las fobias habidas y por haber, y además dirían que es un misógino, tanto si lo dice una mujer o como si lo dice un hombre. Da igual, si su merced piensa diferente, tome lo que lo lleva. Y pues para que ningún estudiante se le salga de la corriente al sistema educativo estatal, lo que hacen es usar un sistema de castigos y de premios para que el estudiante se adhiera al pensamiento ideológico de la universidad y evitarse problemas. Como por ejemplo, calificaciones bajas si sus trabajos son promoviendo ciertas ideologías con las que la universidad no está de acuerdo. Menos evidente que las calificaciones, pero que está allí, es la elaboración de mallas curriculares donde se descartan autores que puedan brindarle al estudiante una perspectiva diferente a la que el sistema estatal pretenda que tenga. Por ejemplo, en las ciencias sociales, cuando se habla del feminismo, nunca se ha visto que dentro de la materia del feminismo digan: vamos a estudiar los pensamientos de los disidentes del feminismo. Vamos a ver qué dice Sarah Huff al respecto. O sea, no hay lugar para ningún cuestionamiento real como se supone que debería ser en una universidad. Para que un estudiante logre pasar por la universidad bajo estas circunstancias, definitivamente tiene que tener enorme valentía y una firme, pero muy firme convicción sobre sus ideas y valores, porque si no se lo lleva la corriente. Ciertamente es un camino muy difícil, y más que en nuestra sociedad actual ya no está el sentido común. O sea, cosas que a uno le parecerían obvias, que están correctas, que no se está haciendo daño a nadie, que la biología lo aprueba, hasta puede ir preso por decirlas, porque el sentido común se fue. Como por ejemplo, en un seminario sobre temas LGBT, la estudiante escocesa Lisa Keogh dijo cuál era el aparato reproductor de la mujer. Usted sabe cuál es,
Yo sé cuál es. Pero la Universidad Bertari la puso en un proceso disciplinario por realizar comentarios inapropiados. Y si le parece poco, acá hay otro ejemplo que nos da Agustín Laje. En la Universidad Estatal de Nueva York, un estudiante, Owen Stevens, subió un video a sus redes sociales diciendo que la biología era binaria. Su merced lo sabe, yo lo sé. Así que las autoridades de la universidad decidieron que este tipo de contenidos en sus redes sociales no protege de ninguna manera el bienestar mental y emocional de sus estudiantes. Pero ¿qué bienestar mental o emocional puede tener alguien que se ofusque por una verdad de la biología? Así que si Owen quería seguir estudiando en esa universidad, tenía primero que eliminar ese contenido de su propio perfil de la red social y segundo tenía que iniciar como un programa de reeducación dentro de la universidad, o sea, adoctrinamiento total. Pero cabe aclarar que no son solamente los estudiantes los que están condicionados por este sistema educativo estatal, sino que los profesores también. Un ejemplo de esto es José Luis Barrón, profesor de biología de una institución pública donde trabajó por más de 25 años, que fue suspendido por decir que solo existen dos sexos y que los hombres nacen con cromosomas XY y las mujeres con cromosomas XX. Usted lo sabe, yo lo sé, pero lo suspendieron. En México, el profesor Alan Capetillo fue suspendido de la universidad que llevaba una década trabajando porque en su propio perfil de sus redes sociales criticó una marcha feminista que terminó destruyendo iglesias, comercios y casas de vecinos. Ole, esas marchitas son iguales allá y acá en Colombia también, hola, destructivas. Supongo que la universidad esperaba que compartiera este hecho aplaudiéndolo. Absurdo. Y en Irlanda enviaron a la cárcel al profesor Enoch Burke por negarse a decirle ella a un estudiante que caprichosamente lo solicitaba. Pero ¿qué más esperamos de nuestra generación idiota? Que se creen los reyes de la tolerancia, de la diversidad, de la inclusión, pero tratan de la peor manera a una persona que tiene sentido común. Y bueno, como la educación ya no la vemos como lo que se supone que debería ser, un cultivo del hombre, hemos perdido de vista lo que justo en este momento en los colegios y universidades se está haciendo con los seres humanos, adoctrinándolos en el proceso de socialización. Lamentable. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para continuar con la última parte de este cuarto capítulo, donde Agustín nos estará brindando consejos para poder resistir en medio de esta generación idiota. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!